Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta reanudación de las actividades ligadas a la exposición temporal de investigación arqueológica española en Egipto. Hoy tenemos la presentación del proyecto 209 a cargo del doctor Miguel Ángel Molinero Polo. Estamos encarando la recta final de la exposición, la recta final también de este programa de actividades con, en este caso, este ciclo de presentaciones en el que todavía quedan por visitarnos este mismo jueves Luis González del Museo Egipci, que realiza su trabajo en Saruna, el equipo del Museo Arqueológico Nacional con Carmen Pérez Díez, que es el equipo más antiguo de entre los españoles que están trabajando en Egipto, en el Arqueópolis Magna. Quedan también por venir José Ramón Pérez Acino con el proyecto C2 de la Universidad Complutense y la clausura de la exposición y de este ciclo de conferencias en la que estará a cargo de Esther Pons y de Maite Mascor de la Universidad de Barcelona y Museo Arqueológico Nacional con sus trabajos de Oxirrinco que este año además vienen con unas importantes novedades que nos van a presentar además en el museo en primicia. Tengo también que agradecerle su asistencia en un día como hoy, con la situación que tenemos, una asistencia que ha sido fiel a las presentaciones que se han ido realizando en el museo, desde esa primera charla que se hizo sobre el patrimonio de Tutankamón el pasado 4 de noviembre, que supuso la inauguración de la exposición, hasta el día de hoy y su comprensión por la anulación de la charla del día 22 de Miriam Seco, con la que hoy he estado hablando y que felizmente ha pasado ya sus problemas de salud que impidieron la presencia en el museo. Esperamos poder disfrutar en los próximos meses de la presentación de este proyecto, el Templo de Tutmosis III en este museo. Lo que pasa es que sí que será ya fuera del marco de esta exposición temporal. Esperamos que nos pueda visitar a su regreso de Egipto, donde se va mañana. Llegamos a un punto en el que, habitualmente suelo realizar un breve repaso de la actualidad del museo en torno a las exposiciones activas en este momento, tanto a la de Egipto como ahora. El pasado lunes clausuramos lo de los marcos barrocos y seguimos con la exposición con enfoque de género sobre la historia de la mujer a lo largo de la historia. Y hay que referirse a las actividades de la campaña de Navidad, 30 actividades que hemos tenido durante los meses de diciembre y comienzo del mes de enero y que tenemos que agradecer la gran acogida que ha tenido por parte del público, en su gran mayoría con unas reservas completas, pese a las dificultades que les comentaba antes y que todos sentimos que están originadas por la pandemia y que siguen presentes desgraciadamente. Se trata de unas actividades que han estado muy focalizadas en la exposición de Egipto. Hemos disfrutado de una gran cantidad de talleres, de cuentacuentos, de visitas teatralizadas, que ampliaremos en las últimas semanas a unas cuantas visitas más, que les animo, si todavía no han visitado la exposición con esta visita guiada, que visiten nuestra web para buscar una plaza libre. Y como les digo, plantearemos 2 o 3 sesiones más en función de la demanda. En la presentación de hoy tenemos al director de la misión que trabaja en la región tebana, la tumba 209, en torno a una necrópolis en la que se investiga la necrópolis del alto funcionario, el guardián del sello, de origen nubio, que, una investigación que trasciende a la propia tumba, una investigación con varias líneas en las que, entre otras cuestiones, además del entorno cultural, el entorno ritual, se encarga también de investigar sobre la historia climática, el entorno, el contexto del propio yacimiento, de una tumba perteneciente a una familia de origen, como decía, nubio, de la 25ª dinastía de los siglos 7 a 8 antes de nuestra era, y que va a presentar distintos elementos de interés, tanto la mirada al pasado en la estructura decorativa, como la interpretación de los objetos de cultura material ha realizado el equipo dirigido por el doctor Molinero, que atiende el espacio ritual en tanto a la creación, al depósito de materiales, así como la ocultación de elementos, desplazamiento de bienes, arrastre por riada e incluso un olvido que se produjo por parte de equipo arqueológico que realizaron previamente su trabajo en la zona. Les dejo con esta interesante conferencia y con la presentación del doctor Molinero a cargo de Francisco Verdegay, vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Alcazaba. Gracias.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia y reitero lo que ha dicho el director del museo por las circunstancias en las que estamos, que hace muy desanimante salir a la calle. Pero es un placer recibir esta tarde al doctor Miguel Ángel Molinero, que es profesor, investigador y arqueólogo y uno de los egiptólogos más prestigiosos de España y que tiene más experiencia, lleva acumulada más experiencia. Licenciado en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y por Egiptología en Egiptología por la Universidad París IV de la Sorbonne. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid sobre un tema, su memoria, realeza y concepción del universo en los textos de las pirámides, que se convertiría después en publicación en el año 2003. Es profesor titular de Historia Antigua y Egiptología en la Universidad de La Laguna, coordinador del Máster de Arqueología de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, profesor del Máster de Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en Orientalística y Egiptología de la Universidad Complutense de Madrid. También es director del proyecto epigráfico Taut, que estudia los relieves y grafitis del templo de Debod, editor de la revista de trabajo de Egiptología que edita el Centro de Estudios Africanos y autor de varios libros, entre ellos el que he citado anteriormente, numerosos artículos en publicaciones científicas, ponente en congresos y jornadas de Egiptología, investigador de proyectos como la historia de las religiones o las técnicas digitales a la inscripción y relieves del templo de Debod, director de tesis doctorales, etc. Como veis, un amplio currículum que, además, desde el punto de vista arqueológico y en relación con en Egipto, lleva ya 25 años, comenzando en el año 1987, siendo miembro de la expedición arqueológica española en Egipto, en Hieracómpolis, director de campo en las excavaciones de Hieracómpolis durante las campañas 91-92 y más tarde sería miembro de la misión arqueológica italiana de Luxor como epigrafista y subdirector de la misma en la excavación de diversas tumbas de Tebas. Hoy está aquí con nosotros, sobre todo además porque desde hace 10 años es el director de la misión arqueológica por la Universidad de La Laguna de Tenerife en la tumba 209 de Luxor para el estudio y conservación de esta tumba tebana que está dando resultados más que interesantes y que próximamente tendremos noticias de ello. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes. Muchas gracias a los comisarios que han organizado la exposición, a Esther Pons, Francisco Verdagay y Carlos Javier Fernández, porque ha sido realmente, primero, sorprendente el saber que cuando nos comunicaron que el Museo de Almería pensaba hacer una exposición sobre las misiones y sobre todo que en un plazo de tiempo tan corto hayan sido capaces de sacarla adelante. Yo todavía no he podido visitarla, las fotografías parecen realmente espectaculares y además con un catálogo que va a quedar como el testimonio ya posterior de la labor que han hecho en el museo, y ese sí que lo he visto entero y la verdad es que está precioso. También, claro, quiero agradecer a las instituciones que han colaborado en la organización de la exposición y del ciclo de conferencias, y muchísimas gracias a ustedes por venir a un tema que a priori no parece de los más llamativos en la historia de Egipto, la identidad nubia en la excavación o en la cultura material que se encuentra en un yacimiento egipcio. Como ustedes entiendo que han visto la exposición, verán que me voy a centrar en un aspecto concreto, no en el conjunto de los materiales que hemos encontrado. Nubia es una región que está al sur de Egipto y que había sido sometida, había sido objeto de ataques permanentes por parte de Egipto desde que se conformó en un Estado, desde finales del cuarto milenio. Eso había limitado en ocasiones la capacidad de desarrollo social y cultural de la región, e incluso durante el Reino Medio, el Bronce Reciente, entre el 2000 y el 1700, habían sido capaces, Egipto había controlado
la región norte de Nubia y a partir del 1550 directamente había conquistado casi el conjunto de Nubia hasta la cuarta catarata, es decir, bastante hacia el interior del país, y había convertido Nubia en una colonia de una provincia, una colonia de Egipto. Pero sería la circunstancia histórica realmente excepcional de que esta región, en principio sometida permanentemente a Egipto, y además que en torno al siglo VIII antes de la era, formase un Estado que fue capaz de imponerse sobre sus antiguos colonizadores. En la región de el Curru, entre la tercera y la cuarta catarata, en la región de Napata, en una zona también de especial relevancia religiosa para Nubia, se formó una dinastía hacia el siglo, la fecha se discute mucho, pero siglo X, siglo IX antes de la era, que fue capaz de conquistar Egipto e imponerse sobre Egipto, creando lo que conocemos como la dinastía 25. Un periodo que en la actualidad despierta muchísimo interés, pero en el pasado a los egiptólogos les llamaba poco la atención porque Egipto había sido conquistado, con lo que para la mentalidad de los historiadores del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, la historia de los países importaba cuando eran conquistadores. Cuando estaban conquistados no llamaban tanto la atención. De manera que toda la parte final de la historia de Egipto tradicionalmente se solucionaba con unas cuantas páginas diciendo esto es el periodo de la decadencia, no merece la pena estudiarlo. En ese periodo de la decadencia se construyeron las tumbas privadas más grandes de la historia de Egipto, que son precisamente de la dinastía 25, los templos en la actualidad que mejor conocemos de Egipto, todos los grandes templos que se visitan, la enorme mayoría de ellos son todos de ese periodo en que Egipto ya no es una potencia imperial y es el periodo en el que las civilizaciones del Mediterráneo entraron en contacto con Egipto y aprendieron de su cultura. De manera que, aunque no fuera más que por el hecho de que es durante el primer milenio cuando se produce el tránsito de la recepción de la cultura egipcia por parte de las culturas, la cultura fenicia, la cultura griega o luego posteriormente la cultura latina, ya solamente por eso debía despertar el interés de los historiadores y en la actualidad es un periodo que se analiza con el mismo interés, el mismo ahínco con que se hace otros periodos de la historia del país. Centrándome un poquito más en el aspecto general que va a enmarcar la comunicación de hoy, cuando vemos las obras de arte de la dinastía 25, a priori nos parecen egipcias. Si ven esta estatua, que es de Amenírdis, primera, durante un poquito antes de la dinastía 25, se inicia una institución realmente muy llamativa, que también Carlos Javier ha hablado del enfoque feminista en la historia. El sur de Egipto fue gobernado por una mujer, es algo realmente excepcional en la historia de Egipto, y por una institución en que son mujeres, la segunda mujer que ocupó ese cargo fue Amenírdis I, que es la que está representada en la imagen, que es una princesa nubia. Si ven la imagen de Amenírdis, a priori podremos pensar que es una imagen egipcia como las demás. Pero la realidad es que la iconografía de los relieves y las esculturas de la dinastía manifiestan algunas particularidades. Por ejemplo, los reyes no llevan la corona del Alto y el Bajo Egipto tradicional, sino que, salvo excepcionalmente, la imagen normal de representar a un rey de la dinastía 25 es con ese casco completamente distinto a las coronas tradicionales y además con un doble ureus, con dos serpientes protectoras, probablemente representando una de ellas Egipto y otra Nubia, y no el Alto y el Bajo Egipto como era tradicional en el resto de la historia del país. En este caso, posteriormente, una de las serpientes fue borrada para eliminar esa particularidad de este rey nubio. Los relieves muestran también algunas particularidades, por ejemplo, en el vestido. Aquí Amenírdis, la princesa que hemos visto antes, va con un vestido transparente, semejante al tradicional, pero con un elemento que sobresale por detrás, que se puede ver también en algunas esculturas de miembros de la élite nubia en Egipto, en este caso
dos individuos cercanos, aunque no miembros probablemente a la familia real, o por lo menos en un lugar muy alto de la escala social, que llevan este vestido, cloak se llama en inglés, una especie de capa atada en un hombro y con unos fringe, antes he pensado la palabra en castellano, los hilos que cuelgan en un borde que se llaman flecos, eso es. Pues con flecos en todo un borde del vestido que terminan colgando por un lado formando una especie de cola y que muy recientemente en un estudio sobre la vestimenta egipcia se ha determinado que aparecen con la dinastía 25 y que por tanto claramente es un elemento de esa dinastía que luego se continúa utilizando en Egipto posteriormente, pero que en un primer momento lo llevan funcionarios nubios que gobiernan Egipto y claramente lo hacen como una forma de determinar su origen nubio. En ese contexto, la conferencia que yo les propongo es intentar, está en el marco de la investigación que hemos empezado a desarrollar en la 209, una de las líneas de investigación que estamos desarrollando, que es intentar determinar qué aspectos de la cultura material que encontramos en la 209 no responden a una tradición egipcia y que por tanto podríamos atribuir a una tradición nubia, y si es así probablemente podemos entenderlos como rasgos identitarios, elementos que la población nubia que conquista Egipto debía de considerar tan personales, tan propios de sí mismos, que los mantienen incluso cuando se entierran en Egipto y en un marco arquitectónico egipcio. De manera que claramente podríamos considerar como elementos identitarios. La identidad es un elemento, es una construcción cultural y social y claramente todos entendemos determinados aspectos que nos identifican como sociedad, como grupo, y que tienen su manifestación en objetos, y son esos objetos los que estamos intentando identificar en la 209 para intentar entender si están siendo vehículo de la identidad nubia de estas élites. La 209 es una tumba que fue construida en una zona poco conocida por ahora de la necrópolis tebana. Normalmente cuando se visita las necrópolis de Tebas se suele ir a Sheikh Abdel Gurna, que es la colina que está aquí, o Drabu el Naga, que está a continuación, un poco al norte, o Deir el Bahari, que está entre medias. En el Ashashif no hay tumbas abiertas al turismo y por tanto, hay muchas tumbas pero no están abiertas al turismo y por tanto es una zona que pasa un poco más desapercibida. Pero la 209 tiene un rasgo un tanto particular y es que no está construida en una ladera de una colina como es más frecuente, sino que está en la base de un wadi. No es algo que vaya a desarrollar hoy porque no puedo desarrollar todos los aspectos que estamos estudiando, pero es algo que llamó poderosamente nuestra atención cuando decidimos iniciar el proyecto. ¿Por qué construir una tumba en la base de un wadi? Un wadi es un barranco por el que circula agua cuando llueve y, por tanto, si llueve, la tumba se inundaría. ¿Por qué construirlo ahí? Que eso nos ha llevado a hacer un análisis climático en el que no voy a entrar demasiado o no voy a entrar en esta tarde. Este es el aspecto del wadi, el wadi Hatasun, en el que se construyó la 209 con nuestra tienda de campaña en la parte superior. No tenemos miedo que se vaya a inundar, evidentemente, pero bueno, nos da una buena perspectiva del conjunto del yacimiento tenerlo en este lugar. Oh, lo siento, se ha deformado ligeramente la imagen. No termino de entender bien por qué, pero bueno, espero que no suceda en las siguientes. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, ya en la propia exposición hay una secuencia de 3 imágenes en la que pueden ver cómo en el lugar no era nada visible de la existencia de la tumba. Sabíamos que existía porque habían entrado otros egiptólogos antes que llegásemos nosotros y habían dejado ligerísimas noticias sobre ellas, algunas realmente mínimas, como el primer egiptólogo que entró, Robert Mond, que dejó exclusivamente este testimonio gráfico de una trinchera
de lo que aparentemente era una trinchera que atravesaba la tumba y que le había permitido llegar a unos pozos de enterramiento en los que dijo que no había nada y que, entendemos, no había despertado su curiosidad y hoy sabemos abandonó la excavación, aunque cuando la iniciamos no sabíamos si también habría continuado luego en otras campañas excavando alrededor de la trinchera y habría vaciado por completo la tumba. No sabíamos realmente en qué estado la íbamos a encontrar. Y el último testimonio del siglo XX que quedaba de la tumba es este plano, que es con el que nosotros pudimos empezar a trabajar y el que nos permitió, una vez que conseguimos entrar en la tumba, identificar que efectivamente habíamos llegado a la 209. Un plano hecho por un arquitecto austríaco, Diethelm Eichner, que hizo su tesis doctoral sobre las tumbas de periodo tardío, esas tumbas por las que hasta que él se interesó apenas se había interesado nadie y que es el origen del interés que hay en la actualidad por esas construcciones que son los monumentos funerarios privados más grandes de la historia de Egipto. Para que se hagan una idea, algunas de las tumbas, la de Montuenjat, la de Padiamenope, tienen varios miles de metros cuadrados construidos. Ya solamente por su tamaño son realmente absolutamente excepcionales. El proyecto se inició en 2012, ya hemos desarrollado 9 campañas. En un primer momento el equipo era pequeño, de hecho pensábamos que la tumba iba a ser bastante más pequeña de lo que es y habíamos hecho un cálculo de que podríamos excavarla en 5 años y de hecho si la tumba no hubiera seguido creciendo habríamos podido terminarla en 6, pero cada nueva campaña nos han ido apareciendo nuevas cámaras, nuevos elementos en superficie, las construcciones de la superficie son enormes y entonces al final el proyecto se ha ido prolongando y en el año pasado, en el otoño pasado, desarrollamos la 9ª campaña y suponemos que la campaña que se iniciará dentro de un mes, la 10ª, probablemente sea la última. Digo probablemente porque aparentemente nos queda ya solamente excavar un pozo funerario y una cámara, pero no sabemos. Cada vez que terminamos una cámara nos encontramos con otra puerta y eso significa 1, 2, hasta 3 años más de excavación. Sí. Esta es la planta. En la actualidad, si se dan cuenta, en lo que nosotros conocíamos era exclusivamente estas cámaras subterráneas y en la actualidad se ha añadido una superestructura, un edificio en superficie que tiene cerca de 400 metros cuadrados y luego toda una ala secundaria. De hecho, lo que antes se conocía como la 209, para nosotros hoy es ya solamente el eje principal de la tumba, el eje norte-sur, y hemos encontrado un eje este-oeste que se prolonga. Estamos excavando esta cámara, este pozo en la actualidad, pero cabe la posibilidad de que esta pared todavía esconda sorpresas. Es una posibilidad, no digo que seguramente suceda, pero hay suficientes indicios como para pensar que cabe la posibilidad de que exista. En la tumba, y lo habrán visto en la exposición, uno de los paneles está dedicado a lo que hemos llamado la biografía de la tumba. No solamente estudiamos el momento de la construcción, que es normalmente lo que suele interesar o ha interesado normalmente en el pasado a los egiptólogos, sino que queremos estudiar toda la vida de esa tumba, no solamente cuándo se construyó y qué condiciones, con qué condiciones se diseñó y quién se enterró en ella, sino también qué uso posterior ha tenido. Y cuando mencionamos uso posterior, queremos decir cualquier otro uso posterior, desde su reocupación como lugar de enterramiento y rituales en época persa tolemaica, que es algo que hoy no podremos desarrollar, pero también cómo se volvió a abrir a comienzos del siglo XX y de qué manera han trabajado los arqueólogos en ella. Porque también es interesante ver qué testimonios ha dejado el trabajo arqueológico en una tumba y de qué manera eso ha condicionado nuestra visión de ese yacimiento. Las tumbas, la fase de ocupación persa-tolemaica, en la que ya no voy a entrar con más detalle, significó la reutilización de las cámaras como lugar de enterramiento y de hecho hay un depósito, por ahora llevamos 14 momias en una de las cámaras laterales con material muy curioso y verán que podremos
pequeño, pero podremos sacar bastante partido de él, que ya estamos sacando. De hecho, estamos empezando con cierta broma a decir que nos estamos especializando en aspectos invisibles, porque los últimos artículos que van a salir, los próximos artículos que van a salir del proyecto son sobre aspectos que no se ven apenas a simple vista, pero que están permitiendo descubrimientos muy interesantes, y es una fase en la que los enterramientos en las cámaras laterales se acompañan con, entendemos, rituales de culto a esos difuntos en la cámara central, en la cámara de los 4 pilares, que nosotros evidenciamos por el depósito de cerámicas, que nos aparecen algunas aplastadas, pero muchas de ellas, como pueden ver, completas. Hay cerca de unas 25 grandes vasijas conservadas completas y que además están en distintos niveles arqueológicos, lo que quiere decir que la tumba estaba abierta, que durante época persa y tolemaica entraba el agua de la lluvia, llovía en el desierto y esa lluvia entraba en la 209, pero aún así la tumba seguía estando ocupada, seguían enterrándose momias cada vez a más altura y también siguiendo esa superposición de niveles se iban colocando nuevas ofrendas. De manera que esta misma imagen está en la exposición. Si están puestas a distintas alturas las vasijas es porque realmente nosotros las hemos ido descubriendo a distintas alturas y el dibujo intenta testimoniar o intenta mostrar esa superposición de usos de la tumba, muy curiosos, muy interesantes además, porque de alguna manera podemos reconstruir una buena parte de la gestualidad de los rituales. Tenemos las lámparas con las que se iluminaban, tenemos los incensarios con los que se perfumaba el ambiente, las ofrendas líquidas, los recipientes de base de boca estrecha que son para ofrendas líquidas, pero también recipientes más anchos que son para ofrendas sólidas, e incluso algunos recipientes grandes que han sido directamente cortados a la mitad para poder introducir probablemente patas de buey, que es una ofrenda que aparece con mucha frecuencia en las imágenes, son mucho más difíciles de documentar arqueológicamente, pero aparecen con frecuencia en las imágenes y que, pues si estaba completa, evidentemente no entraba en un recipiente pequeño ni un recipiente de boca pequeña, y lo que hacían era directamente cortar los recipientes a la mitad y utilizar la base para poder mantener una ofrenda que tenía algo que sobresalía, y entendemos que son las patas de los bóvidos. De manera que en ese aspecto nos está informando sobre una forma de ritualidad poco documentada, porque con frecuencia en el pasado los egiptólogos solían analizar el momento de construcción de la tumba por sí misma, pero no la superposición de niveles que había dentro de la tumba y cómo se había utilizado en periodos posteriores, como si es importante cuando se construye un edificio, pero no cómo se sigue utilizando después, sobre todo si pasan periodos de tiempo muy largos. Y hemos llegado incluso también a documentar con toda la precisión arqueológica las entradas del siglo XX. La trinchera que ustedes han visto en la imagen anterior, abierta por el primer arqueólogo que entró, por Robert Mont, nosotros hemos podido documentarla desde la puerta de las cámaras subterráneas hasta el fondo de los pozos, y efectivamente es solo una trinchera, para nuestra fortuna. Solamente excavaron una trinchera, un paso desde el techo hasta el suelo, pero dejaron todos los laterales, no les interesaron, y eso es lo que permitió que se haya conservado un eje lateral sin que haya sido visto por nadie hasta que nosotros empezamos a trabajar, y ni siquiera identificaron qué materiales había en los lados. No hay que eso para nosotros, esa desgana, digamos, que les debió de entrar cuando llegaron al pozo funerario y, según él, no encontró nada, ha salvado la tumba ha permitido que nosotros la encontremos casi intacta y que podamos estudiarla. Pero mi propuesta para esta tarde era centrarme exclusivamente en la dinastía 25 y en ese aspecto, en ese tema de qué aspectos de la ocupación original, qué aspectos de la construcción de la tumba y su uso durante la dinastía 25 no corresponden a la tradición egipcia y, por tanto, podríamos considerarlos que forman parte, si encontramos paralelos en Nubia, que forman parte de la tradición nubia y, por tanto, que para los nubios debían de funcionar como rasgos de identidad. La tumba se construyó, no tenemos duda, su nombre aparece en las puertas
de entrada, las puertas principales de entrada en las inscripciones y luego varias inscripciones interiores de un señor cuyo nombre, que es el que está aquí representado. El propio relieve es muy característico del periodo y no es de tradición nubia, aunque hay algún aspecto que podría tal vez llevarse hacia Nubia, pero fundamentalmente testimonia una característica muy curiosa, muy interesante de la cultura egipcia, no digo nubia, sino de la cultura egipcia de mediados del primer milenio antes de la era, que es lo que se ha llamado el arcaísmo. Cuando yo estudiaba se hablaba del arcaísmo saíta, se hablaba del renacimiento saíta, utilizando el término de la fase cultural de Occidente, porque se había documentado que a partir de mediados del siglo VII, la dinastía 26, la dinastía de origen saíta, que es la dinastía que menciona Heródoto, por ejemplo, en su libro de historia, habían retomado los modelos estéticos de periodos anteriores y los habían recuperado como una forma de entroncar con un pasado glorioso y autovalorarse a partir de su conexión con los reyes y con los egipcios de dinastías previas. Y se entendía que era una especie de reacción por la conquista nubia durante el siglo previo. Pero en la última generación se ha podido documentar que en realidad ese renacimiento, esa búsqueda en la tradición egipcia de los modelos estéticos, no es obra de la dinastía 26, sino que fue empezada durante la dinastía 25, es decir, cuando los conquistadores nubios entran en Egipto, lo que buscan, de hecho, da la impresión que hacen incluso casi auténticas excavaciones arqueológicas, un poco antes de la existencia de la arqueología, pero búsqueda de materiales en archivos. Un documento, el mito de la creación menfita, explicita que el rey Sábaco entró en un archivo e hizo copiar textos antiguos para recuperarlos, para mantenerlos y que no se perdieran, de manera que esa propia narración menciona ese hecho de búsqueda de las fuentes en los archivos egipcios. Existían archivos egipcios, naturalmente, y la dinastía adopta esos modelos del pasado. Esto es un relieve de nuestra tumba, pero si este relieve, y de hecho nos ha sucedido, varios de los relieves de la tumba fueron saqueados y no están allí, se los llevaron a comienzos del siglo XX, podemos incluso fechar el momento del saqueo, probablemente no estén documentados en los museos como primer milenio, sino que estén documentados como reino antiguo, porque la estética es idéntica a la de las primeras dinastías egipcias. Que en ese aspecto esto no es una tradición nubia, pero sí que es un elemento muy curioso de qué manera los conquistadores nubios, para afianzar su poder, se presentan ante los egipcios, ante sus súbditos, como los valedores, como los defensores de la tradición egipcia, y la adoptan para su propia iconografía. Sabemos cómo se llama el señor. El nombre hemos podido documentarlo en varias de las inscripciones, es un nombre nubio, no es un nombre egipcio. El primer signo se puede leer de maneras un poco distintas, pero de las varias lecturas posibles nos hemos decantado por la primera, por Nisemro, aunque cabe la posibilidad de que las otras lecturas fueran las válidas, pero bueno, por determinadas razones pensamos que es Nisemro la que tiene más posibilidades de ser la correcta, porque hay paralelos en la onomástica nubia de nombres que empiezan por Nis. Que es la razón por la que pensamos que podría, o la razón fundamental por la que pensamos que esa es la lectura. Y probablemente en nubia se leía como Nasamalo, en nubio se pronunciaba Nasamalo, y ocupaba un cargo muy importante en la Tebas conquistada. Tebas se convirtió en una de las Tebas, el Luxor actual, el lugar donde está el templo de Amón de Karnak, era
la sede del lugar de Amón, y los nubios veneraban especialmente al dios Amón, de manera que Tebas se convirtió para ellos en un centro religioso de importancia excepcional, pero también era la sede de la corte de Amenírdis I, de la corte de la divina adoratriz, de esta mujer que les he dicho antes que gobernaba el sur de Egipto, de manera que en Tebas estamos, por ahora, la arqueología está encontrando las tumbas nubias más importantes en Egipto. Si hay otras necrópolis, hay algunas otras tumbas en otros lugares, pero por ahora no hay un conjunto tan destacado. De manera que da la impresión de que de alguna manera funcionó, al menos al principio de la conquista nubia, como la sede del poder nubio en Egipto. Y Nisembro tenía el cargo de supervisor del sello, que en periodos anteriores, en la dinastía 25, no tenemos paralelos para saber exactamente qué función era, qué hacía exactamente, pero en periodos anteriores el supervisor del sello era el responsable de la economía del país. Era algo así como el ministro de Economía, el ministro de Hacienda. Y, por lo tanto, era un señor en cuyas manos estaba buena parte de los recursos de Egipto. Sí, durante la dinastía 25, ese cargo, ese título respondía también a esas mismas funciones. La propia tumba, y vamos a centrarnos en esa pesquisa de qué aspectos son los más llamativos que testimonian la tradición nubia. La propia tumba tiene en su exterior un aspecto muy particular. Es una sucesión de 3 grandes espacios, tiene unos 20 metros de lado el patio, 19 exactamente, de manera que luego tiene unos 35 de largo, dividido en 3 espacios. El primero lo llamamos el patio, no sabemos si los demás estaban cubiertos, son tan anchos que es difícil que estuvieran cubiertos por bóvedas, pero el primero, que es claramente un patio a cielo abierto, y en él está gran parte de la superficie, como ven, está ocupada por una escalera que desciende hacia las cámaras subterráneas. En las 2 últimas campañas hemos podido determinar el aspecto que tenía esta estructura exterior. En la campaña de 2020, justo antes de que tuviésemos que salir del país, nos pilló la pandemia allí y nos avisaron que se cerraba el espacio aéreo por tiempo ilimitado, y así como en próximas conferencias, pues verán que los Luis del Museo Egipcio prefirieron quedarse en Egipto. Nosotros preferimos regresar a España, y entonces pues nos cogimos un avión, volvimos, y la excavación se tuvo que dar a media y tuvimos que esperar a terminarla en esta campaña. Pero habíamos encontrado lo que para nosotros es uno de los descubrimientos más llamativos, un pilono de entrada. La tumba, en su frente, tenía una entrada monumental que tiene una anchura de unos 2 metros. Normalmente, para el cálculo de la altura, la proporción suele ser 5 veces la anchura del muro, en el caso de la arquitectura de periodo tardío. Si fuera así, podría llegar como mínimo a 8 o 9 metros de altura el pilono de entrada. Probablemente es excesivo. Me cuesta, incluso a mí, que valoro mucho la tumba en la que estamos excavando, me resulta difícil imaginar un pilono de semejante altura, pero es evidente que si tiene 2 metros de anchura no es para hacerlo luego de 2 metros de altura. Pretenden hacer una entrada realmente monumental. Y hace 3 meses descubrimos por fin el muro final. No son muy vistosos los muros porque solamente quedan las hiladas inferiores de los adobes, pero nos permite identificar la parte final y, por tanto, tener la seguridad de esta estructura en tres espacios. Lo más llamativo, primero curioso, es que nosotros consideramos que la 209 es por ahora la tumba más antigua documentada de la dinastía 25, y esa estructura en 3 partes es la que se repetirá en todas las tumbas tardías en los siguientes 2 siglos en las tumbas egipcias, en las tumbas tebanas, con un par de árboles en la entrada que también estaban en la 209. Hemos encontrado los alcorques para los árboles y luego los pasillos de descenso. Pero lo que hace más llamativo es que normalmente estas tumbas, los 3 espacios, están a un único nivel, mientras que la 209, que está construida en la ladera de un wadi, los 3 espacios están a distintos niveles. De manera que entre la tercera terraza y el patio, la terraza inferior, hay 7,5 metros de desnivel.
lo que implica realmente una altura considerable entre unas y otras. Yo no conozco ninguna otra tumba privada que se haya construido en tres alturas. ¿Cuál es el modelo? Pues es donde está nuestra duda. ¿Por qué esta tumba se construye haciendo 3 escalones, esculpiendo 3 escalones en la roca y produciendo esa altura? A priori, lo que a todo el mundo se le ocurre, claro, lógicamente, es la tumba de Hatshepsut, la mansión de millones de años, el templo funerario de Hatshepsut, que también está construido en 3 terrazas. Y muy probablemente hay que tenerlo en cuenta como modelo, porque la mansión de millones de años de Hatshepsut fue utilizada durante todo el periodo tardío como una fuente de modelos, como una fuente de textos, de imágenes, y además era un edificio que seguía en culto. De manera que ese puede ser uno de los modelos, pero en Nubia, y es algo, una tendencia en la última generación, de la misma forma que nosotros estamos intentando identificar qué aspectos son nubios y no egipcios, en Nubia los nubiólogos están intentando hacer lo mismo. La historia de Nubia sistemáticamente se estaba estudiando como un epígono de Egipto y se analizaba en función a cuando Nubia es conquistada por Egipto. Pero las últimas generaciones de especialistas en historia de Nubia lo que se están planteando, vamos a estudiar a los nubios por sí mismos. El que vengan los egipcios de fuera y de vez en cuando les den un cocotazo o luego o saquen el ganado o se lleven el oro, eso no condiciona necesariamente toda su historia. Vamos a ver qué aspectos no son egipcios en la historia de Nubia. En realidad nosotros estamos siendo de alguna manera un reflejo de esa perspectiva que ya se ha iniciado en Nubia. Y una de las cosas que se están dando cuenta es que la religión nubia valoraba excepcionalmente las alturas, que con frecuencia se hacían procesiones, probablemente con mucha más frecuencia que en Egipto, había lugares de peregrinación y que esos lugares de peregrinación con frecuencia están en un altozano, en un espacio que permita ver un espacio muy amplio en torno a él. Y es un lugar sagrado en el que se depositan ofrendas y se están estudiando con intensidad en los últimos años. De manera que no debemos perder la perspectiva de que cabe la posibilidad de que en la 209 se haya construido en altura precisamente para dar ese aspecto del lugar alto, sagrado, que también sabemos que existía en Nubia. Otro aspecto que llamó nuestra atención desde el principio mucho fue la escalera de descenso hacia las cámaras subterráneas. Es una escalera de unas proporciones un tanto exageradas para el tamaño de la tumba. La tumba es relativamente grande, es verdad. Es mucho más grande que las tumbas famosas de la dinastía XVIII o la dinastía XIX, que normalmente son maravillosas estéticamente, pero son pequeñitas. La 209 es bastante grande, pero tiene una escalera realmente desproporcionada, 4,5 metros para descender hacia unas cámaras subterráneas son realmente un poco excesivas. Pero nos hemos dado cuenta que esas proporciones de la escalera muy ancha respecto a unas cámaras internas que no son un poco más anchas en ocasiones y a veces ni siquiera mucho más anchas, también se produce en Nubia. De manera que estamos indagando la posibilidad de que haya una conexión en la idea de una escalera muy ancha que desciende hacia el lugar de enterramiento de la tumba. Y más si además tenemos en cuenta, acabamos de descubrir en la última campaña que había 3 terrazas, el aspecto cuando se iniciaba el descenso hacia las cámaras subterráneas con las 3 alturas de la 209 enfrente, no debía de ser muy distinta al aspecto que tiene el descender a las pirámides del Kurru por las rampas de descenso, que son, como ven, también anchísimas, con el muro de la pirámide enfrente. Entonces, el aspecto de la 209. Y además, hemos empezado a reconstruirlo en la actualidad, en la última campaña. Como ven, los muros realmente se conserva relativamente poco de ellos, lo suficiente para poder seguir la línea y medirles la anchura y comprobar que efectivamente se corresponden, pero son poco legibles en el propio yacimiento, de manera que hemos iniciado un proceso de reconstrucción, de construcción de unos muros que protegen los adobes antiguos y al mismo tiempo dan legibilidad, van a dar más legibilidad
al conjunto. Algo que también es interesante es que hemos identificado algo de material arqueológico en esos distintos niveles. Hasta ahora, las tumbas tardías con esos 3 espacios se publicaban solamente la arquitectura. No se sabía nada de qué se hacía en esos espacios. No es que nosotros podamos aportar mucho, porque como pueden ver, estando en rampa, la estratigrafía es muy escasa, pero hemos conseguido descubrir en los distintos niveles copas, incensarios y algunos materiales que testimonian que eran lugares en los que había ceremonias de culto. No podemos llegar mucho más, son pocos los materiales que se han encontrado, pero es el primer testimonio de qué tipo de actividad se desarrollaba en las distintas salas de la superficie de esas tumbas. Otros espacios donde hemos empezado a identificar esos rasgos identitarios están en las cámaras de enterramiento. Como han visto antes, la tumba continuó siendo utilizada y en esa reutilización de la tumba el primer nivel subterráneo fue aparentemente barrido, de manera que no quedaba ningún testimonio o no identificamos testimonios de la dinastía 25 sobre el suelo, o pocos, luego van a ver lo que pueden ser algunos, pero las cerámicas que testimonian el uso ritual de la tumba desde la dinastía persa, desde finales de la dinastía persa, el siglo V antes de la era, están directamente sobre el suelo. De manera que da la impresión de que o bien la tumba estuvo literalmente sellada y no entró ningún tipo de depósito en su interior hasta que empezaron una vez que se cerró tras la dinastía 25. Evidentemente, hay unos 200 años de vacío y sobre el suelo directamente lo que tenemos son cerámicas de periodo persa y periodo tolemaico. De manera que hay un hiato, hay una separación entre la construcción, que es de la dinastía 25, siglo VIII, y los materiales que encontramos sobre el suelo, que corresponden al siglo V en adelante. Pero en las cámaras funerarias sí que hemos podido identificar testimonios de la dinastía 25, de manera que es en las cámaras funerarias donde podemos rastrear esa identidad. La primera que excavamos está al final de la trinchera que había abierto el primer arqueólogo que entró en la 209. Él mismo había dicho que la había saqueado, de manera que realmente encontramos casi nada. Este es el perfil, es un pozo, son pozos no muy profundos, de unos 3 metros de altura, con una cámara que dan acceso a una cámara de enterramiento. La cámara es relativamente alta, tiene 1,60 m de altura, de manera que ya el propio volumen, el propio espacio, testimonia que aunque no haya quedado ninguna evidencia, fue creada para un ajuar suficientemente importante como para necesitar un espacio que tiene un 1,40 m de anchura por unos 60 de altura. Aunque afortunadamente, limpiando el suelo, encontramos rastros, pequeños restos de estatuillas funerarias y una de ellas, relativamente bien conservada, está fragmentada, pero relativamente bien conservada, tiene una cara que se puede ver y cuando lo descubrimos nos llamó nuestra atención, pero ahora ya nos parece mucho más interesante, y es que, si pueden ver, tiene una nariz muy ancha y una especie de pliegue sobre los labios, que es una característica muy común de la escultura de la dinastía 25. De manera que claramente la tumba tuvo que ser hecha para alguien de la dinastía 25, de origen nubio, y se había hecho representar con una nariz ancha como una forma de representar su origen más meridional y sus características físicas también distintas a las de los egipcios antiguos. La segunda cámara de enterramiento que hemos excavado, la que está al final del eje principal, entendemos que muy probablemente sea la tumba del propietario, la tumba de Nisenro. Si ven en el eje, había 2 cámaras al final, se habían previsto 2 cámaras, pero la cámara occidental no fue terminada. Muy probablemente debía de estar destinada a alguien que probablemente murió antes de lo que habían previsto, de manera que entendemos para quien se iba a crear esta cámara occidental, se creó el pozo que está en la antecámara,
como una solución más rápida sin tener que excavar la cámara lateral. Pero la cámara la Northeast Chamber, la cámara noreste, sí que pudo ser terminada. Resulta muy llamativa porque es la cámara más cuidada, las paredes están alisadas y está al final del recorrido, de manera que fue también vaciada a comienzos del siglo XX y, según los arqueólogos que la habían encontrado, no había nada en ella. Y efectivamente, cuando nosotros entramos, no había nada. De hecho, lo único que hemos encontrado son unos vacíos, pero unos vacíos que tienen una importancia excepcional, porque esas dos trincheras que ven aquí tienen su paralelismo en Nubia. Y ese fue el descubrir al final de la campaña de 2018 esas dos trincheras, es lo primero que nos dio la clave de que podríamos encontrar muchos más rasgos nubios en la tumba. En la ortofotografía, visto como si estuviésemos viendo desde el suelo, como es el suelo de la cámara, como ven, hay dos trincheras que son más profundas en los dos extremos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Las dos trincheras son mucho más profundas. Aquí pueden ver que son más profundas y se ve bien también desde esta ortofotografía. Como ven, buena parte del suelo estaba ocupada por lo que había que encajar en estas trincheras, pero dejaba espacio suficiente para otros elementos del equipo funerario, del ajuar funerario, y tan pronto como las vimos, la idea fue, esto también aparece en Nubia, las cámaras funerarias de la familia real en Nubia tienen unos pedestales cuyos laterales están horadados en vertical y que los nubiólogos y los egiptólogos entienden que están trazados para introducir en ellos las patas de un lecho funerario. El enterramiento en un lecho funerario es una tradición nubia, se ha documentado desde finales del tercer milenio. Esto, por ejemplo, es un guerrero, no se distingue muy bien, pero aquí están los restos de la cama, se distinguen un poco por las sombras los restos de la cama, de manera que es una tradición bien documentada en Nubia, y a comienzos de la dinastía 25 se documentan fin del siglo IX, según un autor, comienzos del siglo IX, según Torok, se documentan también ese tipo de trincheras en algunos túmulos reales para introducir las patas de una cama. Están documentadas en varios lugares. De manera que eso nos permitió iniciar un estudio de cómo podían haber sido utilizadas esos orificios y esas trincheras mediante un método de arqueología virtual. Hicimos fotografiamos la superficie para hacer un mosaico de fotografías tomando las coordenadas, de manera que luego se puede reconstruir una imagen 3D y nos ha permitido hacer un análisis probablemente incluso más preciso que lo que podríamos hacer en el propio yacimiento. De cualquier manera lo hemos combinado, que nos ha permitido reconocer el aspecto circular de los orificios en sus extremos, pero un aspecto, y luego también que hay un cierto decalaje entre los cuatro orificios, de manera que hemos podido incluso identificar que para poder introducir aquí una cama no tomaron las medidas demasiado correctamente y la cama tuvo que deformarse un poquito para poder meterla, de manera que tuvieron que hacer una serie de rebajar un poco el suelo para poder introducir las patas por ese error en el trazado inicial. De manera que eso también nos permite suponer, de alguna manera, deducir con cierta seguridad que efectivamente la cama se introdujo y que el ritual de enterramiento de tradición nubia se realizó en la 209. Pero al mismo tiempo también nos hemos planteado cómo pudo ser esa cama. Se conservan algunas patas de camas de enterramiento nubias. Esta es la más importante porque se encontró in situ, se encontró dentro de una de las cámaras funerarias de una esposa real en la necrópolis del Curro, que es la necrópolis donde están enterrados los reyes nubios. Luego se han encontrado algunas más, pero estas ya son compradas luego en el mercado de antigüedades, de manera que en anticuarios, de manera que es un poco más difícil saber exactamente su lugar de origen, pero
en los huecos de la 209, una cama con una pata como esta, con una ana que sobresale mucho por los lados, no sería posible. Pero sí que habría sido posible una imagen, un modelo que tuviese o bien forma humana, como estas de aquí, o bien forma de esfinge o de león, como tienen estas otras. Por otra parte, que eran así las camas, también está documentado porque hay representaciones de las camas en las que están enterrados los miembros de la familia real en Nubia. Esto en concreto es de la reina Calhata y, como ven, su momia está sobre un ataúd y dentro de un ataúd, y el ataúd está depositado sobre un lecho funerario en el que un extremo tiene una cabeza de león y el otro extremo tiene la cola del león, de manera que literalmente representaba, en este caso, un animal, aunque no es la forma más frecuente. En Egipto se han encontrado 2 ejemplares, ahora hay noticia de un tercer ejemplar. Son mucho más simples y el más notable son estos herrajes encontrados en la cámara de enterramiento de Amenírdis I, de la divina adoratriz, cuya estatua han visto antes y que, por cronología, es la persona bajo la que trabajaba Nisemro, Nisemro estaba a las órdenes de la corte de Amenírdis. Esto es una cama coetánea a la de Nisemro, lo que nos ha permitido crear una reconstrucción hipotética, plantear como hipótesis cómo podría ser la cama que entrara en esos espacios y, utilizando los herrajes de Amenírdis, más este tipo de trenzado que está documentado en otra cama, hemos podido reconstruir esto que podría ser el aspecto que tuviera la cama con un piecero. Nosotros pensamos, cuando vemos las camas egipcias, que esta parte que se levanta corresponde a la cabeza, pero en realidad corresponde a los pies. Esto es como el límite para que los pies no siguieran hacia abajo, y en el otro extremo no hay nada. A través del análisis de los perfiles hemos podido identificar incluso que tenía que haber travesaños y la altura a la que estaban los travesaños, y adoptando este modelo de camas de la Nubia actual, en las que el modelo se mantiene, se les llama Angareb. Esto es también otra pata que hemos encontrado, que se han encontrado. Nos ha permitido reconstruir este modelo para la cama como una hipótesis. Habría la posibilidad de que imaginásemos una figura humana esculpida aquí, pero es un poco más complicado porque tiene que haber travesaños, tiene que haber el hueco para los travesaños porque están testimoniados en las trincheras, de manera que esto pudo ser el aspecto que tuviera la cama en la que se depositó a Nisemro, correspondiendo a un modelo nubio. Alrededor queda espacio para poder enterrar otro ajuar. Y la tercera cámara funeraria, y la que ha sido más definitoria para la identificación de esos rasgos nubios, es la de la tercera cámara que hemos excavado, y que es un poco particular. Como se dan cuenta, no está en el eje principal, sino que está en un eje secundario, y durante un tiempo, luego verán por qué, pensábamos que cabría la posibilidad de que todo este eje lateral estuviera hecho para la madre de Nisemro, porque aparece mencionada en una inscripción en esta puerta, pero la excavación de la última campaña, terminada hace escasamente 2 meses y medio, nos ha permitido identificar que es un hombre el que está enterrado allí, y por lo tanto no puede ser la madre de Nisemro. Pero es una instalación, todo un conjunto muy particular, porque si se dan cuenta es de cierta importancia arquitectónica, pero sobre todo el propio pozo a nosotros nos sorprendió. Tiene una anchura enorme y tiene una altura realmente muy imponente, son 8 metros de altura, y la cámara en la que está abierto el pozo ocupa buena parte de la superficie de la cámara lateral 2, este es el descenso, y probablemente esto sea una cámara de descarga para evitar peso sobre la inferior. Y cuando se inició la excavación, vimos que había sido excavada con mucha inteligencia, mucho conocimiento del medio geológico. Habían aprovechado unas capas de marga, que es una materia más blanda, de manera que había un estrato de caliza que sirve de techo, un techo que se ha conservado muy bien, de manera que realmente testimonia la inteligencia a la hora de hacer la excavación, pero
no calcularon que la marga es muy débil y cuando la tumba fue sometida a inundaciones posteriormente, el agua ha deteriorado la marga, que se hizo barro, de manera que las paredes laterales se deterioraron, pero por fortuna el estrato de marga es muy estrecho, muy poco alto, muy bajo, de manera que en la parte inferior sí que hemos podido identificar un segundo nivel de piedra caliza en la que está esculpido. La cámara es la más ancha de la tumba, la de proporciones más grandes, no está en el eje principal, pero es la de proporciones más grandes, y podríamos por ese tamaño pensar que podría estar dedicada a Nisemro, pero la lectura de un nombre que hemos empezado a identificar en los useptis que van a ver nos permite suponer que no es así. La excavación, la primera cámara casi intacta que excavamos tras 9 años, permitió identificar, estos son ortofotografías, vistas aéreas falsas, porque evidentemente no lo hacemos desde arriba, sino haciendo un mosaico de fotografías. Como ven, debía de haber un muro de cierre de piedra que las inundaciones tiraron, de manera que la piedra se extendió, con la que formaba el muro, se extendió por la cámara, creando un vacío rectangular que hoy sabemos que corresponde al sarcófago que estaba en ese lugar, y como estaba la madera del sarcófago, las piedras no pudieron ocupar ese espacio. Esto debe ser la cubierta del sarcófago, y a medida que continuamos excavando pudimos identificar los vasos canopos. Esto es la caja de los vasos canopos y una caja de useptis, y aquí un recipiente que hemos encontrado idénticos en la superficie. Son los recipientes donde se guardan los restos, los tejidos que se utilizaban para la momificación, y para nuestra sorpresa incluso los colores. Hemos podido identificar en la tierra los colores que cubrían el estuco que recubría el ataúd, no es un sarcófago, perdón, el ataúd. Desgraciadamente la madera se ha perdido por completo, las inundaciones a las que ha estado sometida la tumba ha hecho que desaparezca por completo la madera, pero el estuco y la pintura se ha conservado. No había forma de poder conservarlo porque no era más que una capita de polvo de color, de pigmento de color. Cuando los veíamos decimos que son casi fantasmas de color, porque excavábamos y veíamos casi vaporosamente esos colores que luego desaparecían cuando llevaban ya un rato despejados, pero nos permitió reconstruir la forma del ataúd, y era un ataúd rectangular idéntico a este, muy característico de la dinastía 25, aunque eso sí, el más grande del que haya noticia. Normalmente estos se llaman ataúdes Keresu y tienen unos 2,15 metros de longitud. Este tiene unos 3 metros. Es el más grande que hemos encontrado. Dentro tenía que estar la momia, ¿no? Dentro de estos ataúdes hay otro ataúd antropomorfo, y en este caso también debió de ser así, aunque nosotros no hemos encontrado el ataúd antropomorfo. Lo único que hemos encontrado es uno de los ojos de bronce. De manera que quiere decir que muy probablemente el ataúd fue extraído. No sabemos si con mala intención, cuando la dinastía Nubia fue vencida, se extrajo como venganza, o tal vez podríamos también pensar sus descendientes se llevaron el cuerpo de quien estuviera aquí enterrado. Las dos deducciones serían posibles, pero el ataúd ya estaba un poco más deteriorado y cayó uno de los ojos, que es lo único que hemos podido encontrar, el ataúd antropoide. Y el depósito incluía 4 vasos canopos. Nos llamó mucho la atención, de hecho los inspectores estaban expectantes por la aparición de las cabezas. Las cabezas no han aparecido, no, pero probablemente no quiere decir que no hubiera cabezas, porque hemos encontrado algunos ejemplares de vasos canopos que tienen cabezas de madera. Y de hecho nosotros hemos encontrado en la superficie de los vasos canopos había una capa de estuco de colores, de manera que muy probablemente las cabezas podrían ser de madera, las cubiertas eran de madera y la madera se deterioró, pero una vez más lo que sí que se conservaron fueron los pigmentos, y son los pigmentos lo que nosotros hemos podido documentar dentro, formando una capa horizontal en el interior de los vasos canopos. Están las vísceras se han conservado, están dentro de la tumba, esperando poder ser analizadas con más detalle, y 2 de ellos conservan inscripciones, pero son inscripciones un tanto tipo y no dan el nombre del difunto.
pero para nuestra fortuna el nombre del difunto sí que está en los vasos, en los Useptis. Hemos encontrado 2 cajas de Useptis, aunque con frecuencia siempre se dice, apareció el último día de la campaña. No, estos no aparecieron el último día de la campaña, pero es que hay cerca de 400, de manera que solamente la extracción uno a uno, llevarlo al restaurador, el restaurador que los conservara, no hemos podido terminar hemos terminado de extraerlos, pero no se ha terminado el proceso de consolidación y apenas se ha podido iniciar el proceso de lectura. Pero buena parte de ellos tienen el nombre del difunto y más o menos mientras no podamos leerlos todos, no voy a decirlo públicamente, pero es un nombre que yo creo que ya se puede leer y que resulta impactante. Pero bueno, eso ya cuando se puedan, en la próxima campaña, que empezará en un mes, espero que podamos terminar de consolidarlos todos y hacer ya un estudio de todos los nombres conservados. Y luego, y algo llamativo, algunos de ellos tienen claramente nariz ancha y rasgos nubios, aunque son de modelos muy distintos. Claramente, para formar el conjunto de los 400, recurrieron a todos los talleres de Useptis que había en los alrededores y tienen formas muy distintas, pero algunos de ellos tienen rasgos nubios. De manera que, si extrapolamos a partir de los datos que hemos encontrado aquí, lo que encontramos en los demás, en la cámara, en la Side Chamber 2, es un señor nubio, de nombre Nubio, y con Useptis, con rasgos físicos, rasgos faciales nubios. En la cámara, en la Northeast Chamber, había una cama nubia y aquí hemos encontrado un único Usepti con rasgos nubios. Claramente podremos confirmar que la tumba fue utilizada durante la dinastía 25 y que además esa búsqueda de rasgos identitarios se puede prolongar. Además, siento que esté deformada la imagen, así al cambiar de un ordenador a otro, evidentemente. Bueno, allí, creo que ahí se ve un poquito menos deformada que aquí. Han aparecido otros elementos en la cámara de pilares. En todos los casos, literalmente en las esquinas, de manera que nos inducen a pensar que son restos del ajuar funerario de las 2 cámaras funerarias que nosotros ya hemos encontrado saqueadas, que debieron de ser vaciadas y echados en los lados de esta cámara. Y desde un punto de vista de la identidad, el más significativo, en origen señalaban exactamente el lugar de aparición. El más significativo es esta mesa de ofrendas, porque la iconografía no es idéntica a la que aparece en Egipto. Primero, la cronología. Como ya les he dicho, toda la estratigrafía de uso corresponde al periodo persa, pero esta mesa de ofrendas estaba vuelta hacia abajo, de manera que da la impresión de que la mesa ya estaba allí y cuando entraron durante el siglo V los ocupantes en una nueva generación no se identificaron con esta mesa, de manera que le dieron la vuelta, la dejaron en una esquina y continuaron sus actividades. Lo que la presentaría como perteneciente al equipo funerario, al mobiliario de la fase anterior. Y hay un rasgo muy llamativo, es el hecho de que sea de arenisca. En Nubia, la roca madre Nubia es arenisca, no es caliza, como en Egipto. Y hay varios argumentos en la actualidad, se están encontrando varios argumentos para identificar que los nubios se identifican especialmente con esa materia prima. Para darles un ejemplo, lo último que nos apareció en la campaña del año pasado fue la inscripción de entrada a la tumba y en el pilono, y aunque las jambas son de piedra caliza, el dintel con el nombre de Nisemro es de caliza. De manera que, como si mi nombre tiene que estar en la piedra de la que sustenta el lugar del que yo procedo. De manera que esa aparente identificación con la piedra, con la arenisca,
es un argumento para pensar que, aunque no tiene inscripción, la mesa y su posición invertida estratigráficamente, que la mesa corresponde al mobiliario de la dinastía 25. Y luego un último rasgo nubio es, ya se lo he mencionado, la presencia de la madre. Las inscripciones mencionan exclusivamente a Nisembro, todos sus cargos, excepto una inscripción muy, muy deteriorada en la que hemos sido capaces de llegar a identificar que aquí está representado un señor sentado, comiendo de una mesa de ofrendas, con una serie de títulos aquí que su arranque se corresponde con los de Nisembro, mientras que aquí hay otro personaje sentado que es calificada como Mut-Ef, su madre. Y por tanto, aquí, aunque luego la inscripción está perdida, está un nombre femenino y entendemos que es el de la madre de Nisembro. Es la única otra persona testimoniada en la tumba con su nombre y algún tipo de cargo, identificación, título, aunque estén perdidos. Y en ese aspecto es un rasgo muy característico de las inscripciones de Nubia. En las inscripciones nubias, los reyes, en las inscripciones reales, los reyes no mencionan a su padre, pero sí mencionan a su madre. Y en las representaciones, el monarca aparece con frecuencia haciendo algún tipo de veneración a los dioses, seguido por su madre. Aquí está señalada, la madre del rey, es hermana de un rey, y luego viene su nombre. De manera que esa presencia de la madre del propietario, otro rasgo claramente nubio que está también presente en la 209. Un último aspecto que por ahora tiene sus paralelos fundamentalmente también en esa dinastía. La primera cámara de acceso a la tumba es una cámara muy particular, una decoración muy particular, porque hay 4 semicolumnas, están adosadas a la pared del fondo, que representan esta especie de kiosco, del que se accede por esta puerta. Muy probablemente está en esta fachada, muy probablemente se corresponden también con los 4 pilares de la cámara interior, desde un punto de vista simbólico, y su propia iconografía es muy curiosa porque es un papiro, y además es un papiro literalmente. Los papiros tienen un tronco triangular y el fuste de estas columnas es triangular, con esta arista en el centro. Y el único paralelismo que yo he encontrado son otros edificios de la dinastía 25 que tienen una decoración semejante, en este caso con una representación atórica. De manera que cabe la posibilidad de que sea un rasgo también, una forma de construir y de concebir la decoración característica de la dinastía Nubia, y la cuestión ahora tiene su paralelismo en Nubia, es algo que tendremos que buscar, pero bueno, en el futuro espero que podamos encontrar la razón para la aparición de este rasgo. Muchas gracias por su atención, y no sé si normalmente entiendo que abrirán un turno de preguntas si alguien quiere preguntar algo más. Ya que saben ahora el nombre de que estaba en la tumba, no ha habido nada en ningún museo, porque como los británicos estuvieron antes, se llevarían todos los gobiernos. Entonces no han encontrado nada en ningún otro museo de Europa con su nombre. No. O sea, que se supone que estará en manos particulares. A ver, el nombre de la cámara de la Side Chamber 2, el de la cámara que hemos excavado en la última campaña, el nombre que leemos en los Useptis tiene su paralelismo en una estatua. No les puedo decir más, pero hemos encontrado una estatua que tiene el mismo nombre. Con lo que evidentemente pensé también, ya lo había pensado, caray, en Nisembro no hay una estatua de Nisembro, pero no lo hay, yo no las he encontrado. Yo por lo menos no las he encontrado. Ni siquiera dándole las otras lecturas, si en vez de Nisembro fuera Emro o Ash Emro, tampoco con esas lecturas lo he encontrado. Que por ahora es solamente aquí en la tumba. Que yo esperaría que hubiese estatuas o algo así, sería lo lógico, que hubiese estatuas por lo menos. Pero bueno, de otros propietarios de tumbas
Hay algunos propietarios de tumbas de la Añesta 25 que están documentados también en estatuas. Harwa, por ejemplo, es uno muy conocido y una estatua muy famosa porque está representado muy gordito, pero otros no. Karahamani, Karabashkeni son otros propietarios de tumba de los que de Karahamani desde luego no hay tumba, no hay estatuas, y de Karabashkeni tampoco. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias, doctor Molinero. Y nada, pues hasta la próxima conferencia, que será precisamente dentro de 2 días. Gracias.